El otro día comentaba un libro, casi para mí durante años de cabecera, es el libro de von Clausewitz, el libro sobre la guerra, que es un libro que utilizaba también mucho, lo supe después, Guy Debord. Cuando Guy Debord escribe siempre tenía parecía a la mano el libro de la guerra. Es un tratado histórico en el que se dicen cómo actuar en todas las formas de los conflictos, cómo actuar en guerra de guerrillas, cómo actuar con el frente estabilizado, cómo atacar a caballo, cómo protegerse de un ataque a caballo, cómo crear trincheras. Es decir, es un manual clásico, cómo atacar por grupos, cómo dividirse por secciones, cómo atacar cuando el sol lo tienes de frente o a las espaldas, en terrenos en cuesta, en terrenos planos, cerca del mar, con un río a la espalda, cómo aprovechar los vados, etc. Y hay un momento que, y todos los, bueno, tiene frases, hay una frase mítica de ese libro de la guerra de von Clausewitz que dice: la diplomacia es la guerra por otros medios. La frase es buena. En el sentido y a veces lo que hacemos es diplomacia y no estamos dando cuenta que estamos dando continuidad a la guerra. Y hay un capítulo que se llama ¿Cómo combatir en terreno pantanoso? Y dice Clausewitz, todos los capítulos son largos, dice, ¿cómo combatir en terreno pantanoso? Y dice, lo que hay que hacer es rodearlo, ¿sí? No meterse al pantano. Pues yo creo que el arte, y también creo que hasta la teoría del arte y el pensamiento, de como yo lo entiendo, entra siempre al pantano. Es decir, no se rodea el pantano. Es decir, el placer del arte tiene que ver con el momento en el que, frente a las teorías hegemónicas de cómo se combate, que si el enemigo está en el pantano, tú rodeas el pantano porque tú no te quieres empantanar con el enemigo. El debate del arte es meterse en el pantano, porque la alimaña del pantano no muere fácil, ni tampoco se extermina nunca. Por tanto, Y no te pasa entonces, o sea, porque por ejemplo, hay cosas que a veces me comentas que, que me hacen que me cueste entender, por ejemplo, cuando viste lo de la entrevista a Dimo, cuando dices que, ojo, es como que en realidad no tendría que ser como algo que dijeras, hostia, qué bien escuchar a alguien que no piensa como tú y como meterte ahí, ¿sabes? Como, no sí, pero, sé, sí, porque no, no, a mí me parece interesante el ver otras posiciones. O sea, yo, por ejemplo, con Villarán, ya sabes que estamos en las antípodas también. Pero a mí me gusta también ver en qué punto está, ¿sabes? A mí me encanta poder tener debates con gente, aunque no piensen igual. pero también hay que decir una cosa, es bueno, con lo que digo meterse en el pantano, es bueno meterse y no estar mucho tiempo porque las sanguijuelas se te pueden pegar a Mira, la mira cómo le da la vuelta ahora. por A ejemplo, ver, hay que meterse en el pantano, pero vamos a ver. por ejemplo un material, un espacio tan repugnante como el colchón es el A ver jacuzzi, ahora. es el jacuzzi de hotel. El jacuzzi de hotel. O sea, tú cuando vas a un hotel, Sí. y yo cuando voy a algunos hoteles, no lo voy a negar, y voy siempre en viajes que me acomodan, y la gente que me invita tiene la enorme amabilidad de alojarme en hoteles a veces muy buenos y habitualmente muy buenos, o casi siempre muy buenos, y no es inusual que entre y haya un jacuzzi. Entonces, yo siempre que veo el jacuzzi, o sea, mi mirada está dirigida a tres lugares. El colchón, que digo, what the fuck, ¿qué pasa con el colchón? Después de lo de Franco. El, 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 el jacuzzi y la mesita de la cómoda del cajón de noche para ver qué Biblia hay dentro. O sea, ese momento de abrir track en los hoteles americanos, ¿no? La Biblia, y ves allí una Biblia eso es una escena también muy chula, ¿no? Tú cuando llegas a un hotel, casi nadie creo que le cause mayor, o sea, no entra al tema que es acojonante. Abres un armario, hay un montón de perchas, no hay nada. Abres un cajón, no hay nada. Abres otro cajón, no hay nada. O sea, es una sensación de aquí ha pasado algo. Tú lo vas a llenar con cosas, pero si por ejemplo abrieras un cajón y salieran cuatro pañuelos con mocos o dos bragas o tres preservativos usados, no sé qué, coño, ¿qué pasa aquí? O sea, hay vida, ¿no? Hay vida en el hotel. Y de repente es todo como que han quitado todo, pero hay una Biblia allí metida en un cajón. Y a mí, por ejemplo, el jacuzzi, ese momento en el que le das al agua y hace y dices, coño, aquí este agua que está haciendo todas esas burbujas es el agua residual del circuito de agua de un tío que se metió, que tenía pelo, hasta en los pelos de los sobacos le llegaban a los tobillos, era el hombre oso, era un hombre que no se le veía el culo porque tenía una melena en el culo, el ojete era la selva del Mato Grosso, entonces de repente, tú te imaginas, yo que sé, a Demis Rusos, o sea, para mí era pensar que Demis Rusos es el que ha ocupado la suite del hotel antes de que yo llegara. Entonces de repente te imaginas una foca, una morsa humana,
que se ha estado metiendo allí y se ha estado limpiando, cortando las uñas, y de repente hace así el jacuzzi, y salen bolas de pelo, montañas de mugre, que es... Entonces, por ejemplo, dice Reinhold Haas, el arquitecto que a mí me encanta, en un libro que se llama Young Space, Espacio Basura, dice, cuidado, el espacio basura es estar toda la vida metido en un jacuzzi con tus mejores amigos. O sea, la sola idea de estar en el jacuzzi mucho tiempo con los colegas es repugnante. O sea, hay gente que dice, qué buen rollo hay en el jacuzzi, tú con los amigos, tomando unas birras y una chatis. No, no, perdón, eso es repugnante. El jacuzzi es para guarros. O sea, no puede ser. Entonces, el jacuzzi, cuando veis a un hotel y veis un jacuzzi, tenéis que hacer una cosa, que es mear en el jacuzzi directamente. O cagar en... Eso me dijo un amigo. Tú cuando ves un jacuzzi, mea todas las noches en el jacuzzi y caga en el jacuzzi para que lo desmantelen, para que lo quiten, para que lo saquen de la habitación, para que entren con una piqueta, porque claro, si te cagas y te meas en el jacuzzi, vas a preparar una de Dios. O sea, hay que hacer una limpieza total, hay que desmantelar el jacuzzi. Pues a mí, por ejemplo, a veces meterte, que yo te lo agradezco que lo hagas, pero meterte, no digo con sistemas estéticos, con cierta gente, es un poco un jacuzzi. Porque claro, hay un momento, vamos a ver, es fabuloso porque que seguramente sea una maravillosísima persona, y si un día aparecemos por Colombia, a lo mejor hasta nos vamos a tomar con él un licor de Antioquía, vamos a estar en donde toque y nos vamos a pasar unas risas con él, pero que tiene un discurso que es insufrible. O sea, por ejemplo, vamos a ver, yo no renuncio porque tampoco me quiero convertir en una hermanita de la caridad. Es decir, porque no me da la gana a estas alturas, no lo he sido nunca y no lo voy a ser a estas alturas. A mí no voy a transigir con ciertas historias, que es lo que también es un signo que tenemos que tener nosotros, que hay posiciones que no. Es decir, a mí, por ejemplo, él vuelve como el burro a la linde con la profesionalidad, el profesionalismo, el talento, la calidad. Vamos, querido amigo mío, había que decirle, ¿de qué estás hablando? Si es que eso es un absurdo total. Es decir, cuando se quite todo eso de encima, le voy a mandar un bono para que vaya a un hotel y se pueda meter en el jacuzzi. Porque le voy a decir, Dino o Dimo o sistemas estéticos, vete para allá, métete al hotel ese, búscate, abre la neverita, que hay 2 cervezas que te he dejado para ti. A mí, por ejemplo, una cosa que me encanta es abrir las botellas de agua y rellenarlas. ¿Sabes? Las botellas de agua de las neveras de los hoteles, eso me encanta, que O es... sea, te bebes el agua mineral buena, tal, y luego metes agua de grifo. Sí, 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 sí. Y con escupitajo. Pero, tío, con qué gente me junto yo, tío? Es No, 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 que, no, 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 de verdad. no, no, y con escupitajo. Yo agarro las botellas de Y agua. encima le escupes dentro, ¿no? Hombre, claro que sí, nos ha jodido. Una botella de agua. Primero, cuando vas a un hotel, la botella de agua te quieren cobrar 5 euros. Y yo agarro la botella de agua. Es más, he comprobado que muchas veces cuando voy, mira, si vais, consejos de alguien que ha pisado mucho hotel. Venga, va. Tú cuando le das clic, tienes que darte cuenta de que la mayor parte de ellas, las botellas esas, ya están abiertas, ya han hecho lo mismo que yo fue porque ya me di cuenta que cuando las abría no tienes que apretar, ya estaban pla. Entonces dije, estas botellas ya están usadas, están rellenadas. Entonces dije, al que venga detrás le va a caer un poquito de ADN mío y de posesión. Entonces hay que dejarles parte de ti. Ah, bueno, y una cosa que me gustaba, por ejemplo, Joder, tío. volviendo a los colchones es, mira, algo que descubrí, estaba ¿dónde estaba? Estaba en un hotel en Budapest, y entonces de repente me pongo la tele y vi algo que me llamó muchísimo la atención. Era un grupo de gente, un grupo de artistas que viajaban por el mundo, por toda clase de hoteles, y entonces pintaban detrás de los muebles, de las habitaciones. Entonces pintaban, no llegué a pillar el nombre del grupo de la gente, pero parece ser que se ha vuelto viral, que lo hace mucha gente, que es coge el armario, lo retira y pintan por detrás. Y luego vuelven a colocar el armario. Cogen el espejo, pintan y hacen grafitis entonces cuando salen de la habitación está así. Entonces, bueno, lo vi, bueno, el documental que habían hecho ellos era alucinante porque habían hecho piezas súper chulas detrás de los muebles. Yo cada vez que voy ahora a un hotel busco Mira a saber, ¿no? ir a ver, que no me encontré nunca con ninguna, pero me fui dando cuenta de que había un mundo bastante interesante, que es lo que fui encontrándome detrás de los muebles, a veces cartas, a veces libros, planos de la ciudad, de gente que las escondía. Entonces yo hice algunas, la voy a contar esta,
bueno, cada vez que voy, ahora menos, ahora no vas a ningún lado, últimamente hago pocos viajes por causa del COVID, pero los volveré a hacer si esto vuelve a su dinámica, o a lo mejor ya no, quién sabe. El caso es que cada vez que iba a un sitio, pues dando conferencias o una exposición, lo típico, llegaba el director del museo, el alcalde de la ciudad, el concejal, el vicepresidente, sí, que fuere, típico libro de homenaje en Chile, la historia de Chile, pam, unos libros, pam, la historia del museo, pum, pam. Entonces, cuando me quería dar cuenta, después de 4 días tenía un mogollón de libros, pero de tapa dura, y siempre decía, joder, qué mierda de libros me han dado. Porque, claro, ¿qué haces con aquello? Es que no me interesaba nada, era todo bazofia, la historia de Chile, el libro y típico libro, patapum. Entonces, lo que yo hacía a veces lo dejaba en la habitación del hotel, pero lo malo es que me mandaban, luego buscaban la manera y al final esos libros me los mandaban a casa, a lo mejor me los mandaban desde Chile, entonces todos los libros que yo dejaba atrás quedaba fatal con el anfitrión porque le había despreciado, pero encima me los mandaban como diciendo, se lo ha dejado atrás. Joder, luego ya a veces decía, pues los tiraba, pero lo peor es que cuando los tirabas, pues me descubrían a veces porque los tiraba en la papelera o en el cubo del hotel y a veces me veía, pues de repente que a mí me escribía, me acuerdo que me escribió un tío una ocasión desde México, es usted muy desagradable, le hicimos unos regalos de cortesía y dije, joder, entonces tenía que hacer un rollo que era siempre irme con el libro en la maleta, en una bolsa y cuando ya estaba camino del hotel, parar a lo mejor en una por la ventana o de repente llegando allí tirarlo en una papelera, o sea, para que nadie supiera que me deshacía de ellos. Y en el caso es que en un viaje a Ecuador, pues que estaba yo asesorando, bueno, asesorando, participando en una feria de arte con un muy buen amigo de Ecuador, joder, pues me llega allí un tío que era el presidente de la feria, más el alcalde de la ciudad, era en Quito, mire, profesor, le traemos esto, oye, una caja de la hostia llena como de 100, 200 libros. ¿Qué hago yo con esto? Digo, esto no hay quien lo aguante. Entonces, ¿qué hice? Alicaté la habitación del hotel con todos los libros. Lo metí por todas partes, pero por todas partes que aquello es un búnker de libros. O sea, lo metí por debajo de los armarios, los cajones los saqué y los metí por debajo de las. Pero arrancando las páginas o cómo. No, 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 el libro entero, pues yo fui por todo, o sea, en todos los sitios que había algo, mira, sacaba los cuadros, quitaba cuadros enormes y por detrás del bastidor rellenaba todo el bastidor por detrás de libros de mierda, porque eran libros, la historia del cochinillo asado en Ecuador, la historia de la iguana o no sé qué, o sea, cosas que no me interesaban nada. Yo tengo miles de libros, pero solamente me faltaba cargar con libros de esta. Y por no devolverlo, y entonces dije al final, ¿qué hago ahora? Porque me quedaban todavía muchos libros. Entonces dije, debajo del colchón. Entonces levanté el colchón, que era una cama de matrimonio gigantesca, y entonces todo el somier por debajo lo peté de libros y creé un segundo somier de libros. Entonces yo siempre que pienso en un colchón digo, hostia, de repente ahora, como algún día tengan que mover la cama ahí, van a ver en ese hotel que hay una biblioteca fantasma metida bajo la cama. Bueno, a mí ya digo, debajo de la frase del mal 68, debajo de los adoquines están las playas, debajo de los colchones está la historia de la cultura, ¿no? Es decir, ahí hay densidad, ¿no? Ahí hay como masa gris. Es más, estoy a punto de abandonar la estética para volverme colchonero real, o sea, a vender colchones. Es decir, no hay otra pasión. Hay alguien que ha escrito eso, ya me suena a performance, RNGS. O sea, es que cuando hablabas el otro día de que tú en el fondo también eres artista, ¿no? Es que igual es eso. Simplemente hay artistas que documentan sus acciones, otros que no, pero no tiene uno por qué documentar nada, ¿no? Tú puedes Bueno, yo, hacerlo. yo, yo no he sido, vamos, cuando dije que yo soy artista, y eso algunos amigos con los que yo he trabajado como comisario lo podrán decir, hay obras de muchos artistas o de algunos artistas, además algunos de ellos bastante conocidos, que son obras de ellos y mías. O sea, que son mías en el sentido que Mm. la concepción de la obra, el desarrollo de la obra, por ejemplo, hay una parte enorme del trabajo de performance de Domingo que es de los dos, que es mío y suyo, y hay una parte también de la relación del trabajo de Bernardí Roch que es suyo y mío, es decir, y de Nacho Criado sucedió lo mismo, y de Utray sucedió lo mismo, es decir, yo no necesité hacer una obra mía, una obra, por ejemplo, hay una frase muy repetida y es que los críticos son artistas frustrados, ¿no? Esta incluso alguna vez salió cuando hicimos el debate sobre la crítica. Yo nunca tuve la pulsión manual o artístico manual, ni tuve, es más, lo he contado muchas veces, he sido siempre muy torpe con las manos, pero torpe a un nivel bestial. Es más,
toda esa parte de la escuela de trabajos manuales se me daba de pena. Es más, me frustraba mucho porque yo he sido muy estudioso y muy ratoncito de biblioteca y siempre de leer y de buscar siempre sacar buenas notas y de esforzarme mucho por conseguirlas. Y realmente cuando llegaba a las asignaturas de trabajos manuales, que había que hacer marquetería, sierra de pelo, dibujar, plastilina, todo aquello, joder, yo era un inútil. Pero además es que no lo conseguía y me esforzaba que ni te imaginas. Yo allí me tiraba horas intentando hacerlo bien, pero he sido para eso torpe, pero vamos, el capítulo de los grandes torpes. Es más, los profesores que yo tenía pues notas de 10 10 10 10 me decían, oye, chico, te vamos a tener, a veces me ponían también sobresaliente en trabajos manuales, pero porque yo les decía, ¿y se puede hacer un trabajo? O sea, que yo quería escribir algo como, no de hacer algo formal, sino se puede escribir algo sobre artesanía. O sea, yo trataba por todos los medios de ofrecer algo como medio teórico. Y le tenía una manía porque siempre aparecía el típico compañero del cole que era el manitas, el que luego estudió Bellas Artes, es decir, el que sabía dibujar, el que sabía pintar, el que sabía recortar, hacer todo. Y yo me di cuenta que ese no era que ese no era mi palo, aunque me fui dando cuenta que a mí, que como ya conté, lo que más me gustaba era el teatro, que en una época lo que más me gustaba, pero absolutamente era el teatro, como escritura teatral. Me sigue apasionando el teatro, me parece. La semana que viene doy un curso para actores en una escuela de teatro online y yo sí, a mí es el terreno teatro, la danza, las artes Mm, performativas lo que más me ha gustado y lo que mm, más creo que hubiese podido tirar. Y yo estuve cuando tenía el grupo de teatro que monté, el grupo de teatro Arlequín, que hicimos obras de Ionesco, de Samuel Beckett, que yo mismo escribí obras de teatro y se representaron. A mí en ese momento pensé y dije, joder, yo tengo que buscar el espacio mío que es ser un actor. Mi primera obra de teatro, la primera que yo escribí, se llamaba El actor, pero me di cuenta de que yo no era buen actor. Tengo mucha capacidad para crítica y autocrítica. Yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y además lo tengo ya comprobadísimo. Y entonces me fui dando cuenta que yo no podía ser un buen actor porque no era capaz de hacer lo que llama Diderot la paradoja del comediante. Es decir, yo no era capaz de creerme, en lo que hablamos antes de Rayitos Talibán, yo no era capaz de encarnar a fondo el personaje. Hay algo en mí que me mantenía una distancia, que no conseguía hacer que la realidad de lo que el personaje tiene que transmitir se hiciera verdadera. Es decir, siempre yo mantenía una reserva y eso hacía que mis personajes estuvieran manejándolos como una marioneta, manejando a mí mismo como una marioneta. Era un poco como si estuviera haciendo casi una versión brechtiana rara de mí mismo. Y entonces me fui dando cuenta que por ahí no iba, hasta que me encontré con que había un terreno en el que yo sí podía ser un artista, que es en realidad lo que lo soy, y no es egocentrismo, pero lo soy, y es que podía tratar de ser un artista de la conferencia y convertir mis conferencias en una obra de arte. Y entonces yo, modestamente, he dado algunas de las conferencias más raras y más espectaculares. mm. Primero porque casi nadie las intentó hacer como yo las hice antes de que yo las hiciera. Es decir, que cuando hoy habla la gente de las conferencias performance, yo nunca las he querido llamar así, pero bueno, sencillamente la gente tiene que avanzar un poquito para ponerse al nivel en el que yo traté de llevar las conferencias, porque sí me di cuenta de que ese era un terreno bastante curioso. Es decir, cómo convertir una conferencia en algo que fuera algo más que una conferencia, sin ser un performance todavía. Es decir, ese terreno intermedio. Para mí, una conferencia no es una clase, no es una clase universitaria, no es una Mm, lección que tú das, no es tampoco una obra de teatro, porque una conferencia no tiene una escenografía. Entonces yo me fui, ya lo he contado muchas veces, me fui viendo a todos los que pude, grandes conferenciantes de mi época, los que eran mis maestros, les analicé a fondo, porque dije, quiero saber cómo lo hacen ellos. Es como cuando uno es pintor y quiere conocer las técnicas de los otros, recorre los museos porque quiere empaparse, y es alguien que se da cuenta de que los otros te van a aportar cosas. Yo me tiré muchos años haciendo un análisis muy concienzudo de cómo ejecutaban las conferencias los buenos, los de las grandes ligas de las conferencias. Y he visto a los mejores, o sea, es que los iba a buscar para ver cómo lo hacían. Algunos, bueno, he visto cosas muy efectistas, muy efectivas, gente que lo hacía tremendamente bien. Yo qué sé, he visto algunos, además me fijaba en todo, qué zapatos llevaban, cómo se sentaban, si bebían o no agua, cómo permitían o no que se les presentara, qué uso del tiempo tenían, cómo se conducían hacia la conclusión, qué climas y anticlimas creaban. Entonces yo fui tomando muchas cosas, pude ver a uno que era
verdaderamente brutal, Ángel González García, que me marcó mucho. De hecho, hay gente que me vio en la primera época mía, cuando yo empecé a hacer ciertas conferencias, que me decían, los que se percataban, que había muchas cosas que las tomaba de él. También me fijé mucho en Jarauta, me fijé mucho en Massimo Cacciari, en Robert Farris Thompson, en gente que lo hacía bien. No y hay muy poca que lo haga bien. Y entonces me di cuenta y dije, este es un terreno para hacer auténticas obras de arte en esto. Yo di una que no está el vídeo, está solamente el audio, sobre cuando salí, que estuve en un momento crítico muy grave, que bueno, me dio una intoxicación que casi me lleva para el otro barrio, y salí de urgencias, bueno, de estar casi con la extrema unción. Y lo primero que hice al salir fue dar una conferencia que tenía contratada por la Fundación Juan March en Madrid, y es una conferencia que, bueno, que está en los anales, porque además yo creía, como estaba tan malo en aquella época, que sería una de las últimas que daría, o tal vez hasta la última, y yo he preparado a veces durante un año, eh, al margen de todo lo que hacía, comisariados, clases, libros, artículos, el centro de muchos años míos era preparar una conferencia. Yo la anunciaba con tiempo, es decir, que por ejemplo, me gustaba, es más, lo he contado muchas veces, mi madre me hacía la camisa para esa conferencia, la camisa que llevaba era la camisa de esa conferencia, todo lo que llevaba ese día estaba todo de la ropa pensado era el atrecho de la conferencia, Wow. y estaba medido hasta niveles de flipe. Y por ejemplo, llegué a un acuerdo con un buen amigo, con Javier Maderuelo, que es catedrático de arquitectura, que como él se dio cuenta del grado de trabajo que yo hacía sobre esas piezas, que eran piezas, que las estrenara siempre en el mismo sitio y por casualidades, porque él lo hizo, pues las estrenaba siempre en Teruel o en Huesca, y las hice en Huesca durante un tiempo, y estuvimos casi 10 años haciendo o presentando esas conferencias como algo, y yo hiciera lo que hiciera ese año, lo único que tenía importancia era preparar eso. Es decir, hay gente que prepara una exposición individual, yo preparaba esa conferencia, a veces me llevaba todo el año prepararla para hacerla y que durara 1 hora y media, 2 horas. Luego me fui dando cuenta que me apetecían hacerlas de tamaños desproporcionados cuando empecé a hacer las conferencias largas, las conferencias de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, cuando empecé a entrar en esas dinámicas diferentes. Pero sobre todo me di cuenta, dije, eh, cuando uno va a escuchar una conferencia, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere que llegue ahí un tío y le haga un argumento casi silogístico que diga, es que me ha explicado el logaritmo neperiano, o me ha clarificado la estructura del átomo, o ha conseguido explicarme el bosón de Higgins? No, eso no tiene ningún interés. Es decir, lo interesante es ir a una conferencia. A mí me gusta esa frase cuando pregunta, ¿cómo ha estado el conferenciante? No que ha dicho, ¿cómo ha estado? Y dicen, ha estado de la hostia, ha estado sublime. Ha salido a hombros. Entonces yo me di cuenta, no, era una faena integral, era algo que tenía el carácter de un efecto donde al acabar, además yo así lo he compuesto muchas veces, ni sabes de lo que se habló. O sea, que es que hay gente que ha ido a conferencias y hoy me he encontrado con un alumno mío antiguo que acaba de ir a una galería en Madrid y me dijo, mira, yo he ido que había sido un mío, le digo, ¿qué tal? Dice, yo no me acuerdo, me dijo el tío, no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que cuando escuchaba me quedaba mareado. O sea, que era un tío que se quedaba así como diciendo, ¿de qué cojones habla? O sea, sencillamente, yo creo mucho en el efecto estético global de una buena conferencia. Es más, no me gusta a veces, yo voy solo cuando voy, es un defecto, es cuando en algo lo has hecho y sabes cómo se hace. Yo cuando voy a ver conferencias y en eso estoy ya pervertido, es que no puedo verlas casi, porque cuando lo estoy viendo soy como un viejo rockero que sabe qué están tocando. O sea, es que sencillamente veo a algunos y primero cuando ya salen y los veo que sacan los folios y empiezan a leer los folios, digo, la madre que me parió. Estos tíos no saben que eso no es una conferencia. Están leyéndome, dándome la puta brasa leyendo unos folios. No saben que no se habla así. Otros que llegan y sacan allí y dicen, vamos, punto primero, punto segundo. Digo, pero ¿cómo hace este tío, este pobre cretino esto? No se puede decir punto primero, punto segundo. Una conferencia no tiene ni punto primero ni punto segundo. Tiene climas, tiene atmósferas, tiene intensidades, tiene temperaturas. Hay momentos en que te pierdes, otros en que te mareas, otros en que estás irritado. Mira, el otro día vi a Paul B. Preciado, no había visto, había leído el libro, que lo tengo aquí, el libro de Yo soy el monstruo que os habla, la conferencia que dio Informe para una academia de psicoanalistas.
había oído hablar mucho de la conferencia, había leído el libro, pero no había visto la conferencia. Me invitan a Pablo Preciado a una conferencia de la causa freudiana ante los freudianos, 3.500 psicoanalistas en París. Y acude allí Paul Preciado y mi hermano que la vio me dijo, no veas cómo en la conferencia se sube Paul Preciado y lo primero que dice es que ella es un monstruo, que ya es todo aquello que el psicoanalista ha considerado enfermo y que si hay alguno en la sala que sea un psicoanalista homosexual o trans o no binario. Es decir, y entonces empiezan a buchear a Paul Preciado desde el principio, aplaudir y abuchear. Y digo, ole tú, eso es una conferencia. Es alguien que se sube a un escenario y cuando está allí arriba parte las aguas. Es decir, de repente se produce esa sensación de, wow, lo que ha pasado aquí. Por ejemplo, Javier Utray, yo recuerdo perfectamente conferencias en las que él cuando subía al escenario, ya el público, según empezaba, aullaba de rabia. O sea, los jodía la cabeza en el instante uno. Y otra gente, sencillamente, o sea, a la manera antigua, gente que quería pegar a unos y gente que quería defender a otros. A mí me parece que, en ese sentido, cada uno tiene su arte, pero el mío es muy antiguo. Quiero decir que el mío lo practicó, cada uno menciona los suyos, Picasso, Duchamp, tal. Vale, el mío lo practicó Sócrates. Es decir, el que lo practicó el antiguo, Sócrates. Y el que a mí me interesa, que es el otro, el antisócrates, se llama Diógenes el Cínico. Es decir, yo soy de aquellos. Es decir, la liga, la genealogía en la que se sitúa alguien que cree en el arte de la conferencia es quien cree que hay un espacio público que lo crea la palabra, que es una palabra que genera realidad, que es ese how to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, y yo hago cosas con palabras, sencillamente. Es decir, cada uno tiene un don o se ha esforzado en tener un talento. Yo no tengo, cuando habla del talento, la calidad, el profesional, yo no soy un profesional de nada. Yo he trabajado intensamente como un sádico, que es lo que soy, un sádico, pero de un sádico de Sade, un seguidor del Marqués de Sade, que dice un esfuerzo más para ser republicanos. Yo soy un sádico. Entonces, en tanto que republicano y sádico, yo soy un sádico que me he esforzado en ser un libertino en todos los sentidos, un libertino y un libertario también. Y mi libertinaje intelectual es convertir la palabra en algo que genera intensidad. Los demás hacen lo que quieren. A mí, por ejemplo, cuando me llega, pues, cuando Foucault dice hay que convertir tu vida en una obra de arte, ¿cómo la convirtió él? Pues también a través de sus clases. ¿Cómo lo hizo Lacan? A través de sus clases, a través de su seminario. Entonces, para mí, la obra de Boyce tiene una frase que para mí es la que define lo que es una obra de arte. Dice, la mejor obra de arte es una buena conversación. Por tanto, todos los que siempre dicen, es que este no es artista, este sí es artista, este es artista, ¿cómo habla si no es artista? Perdón, la mejor obra de arte es una buena conversación. Por tanto, todos los que no sean capaces de crear una buena conversación, a lo mejor están haciendo arte, pero no están haciendo una parte muy importante del arte.